Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Hoy el Gobierno de México llevó a cabo una acción inédita en materia de seguridad. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad entregaron a Estados Unidos a 29 narcotraficantes que enfrentan procesos de extradición al ser señalados por tráfico de drogas y otros delitos, siendo esta la entrega más grande hecha por México de presuntos delincuentes al gobierno norteamericano bajo solicitud del Departamento de Justicia. En este grupo figuran narcos de tan alto perfil como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, los líderes de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño, conocidos como el Z40 y el Z42, Eric Valencia, el 85, uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, Antonio Oseguera, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera, líder y también fundador del Cártel Jalisco, José Jesús Méndez, alias El Chango, líder y fundador de la familia michoacana, Vicente Carrillo, el Viceroy, hermano del Señor de los Cielos. Todos estos que les menciono fueron trasladados del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para ser dirigidos a distintas sedes de Estados Unidos como Chicago, Texas, Nueva York, Arizona y Washington. La fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, a través de un comunicado, confirmó esta entrega de 29 narcos. Adelantó que se buscará que se impongan penas de muerte con 6 de ellos, Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, mientras que para las otras 23 personas pedirán cadena perpetua. También aseguró que el Departamento de Justicia está dedicado a destruir a los cárteles y que su país enjuiciará a estos criminales con todo el peso de la ley. Horas después de esta entrega, el gobierno, a través del Gabinete de Seguridad y el canciller Juan Ramón de la Fuente, se reunieron en Washington con el jefe de Departamento de Estado estadounidense Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth. En un comunicado, la Cancillería detalló que se acordaron realizar acciones coordinadas para combatir al crimen organizado, para disminuir las muertes provocadas tanto por el fentanilo como por el tráfico de armas, además de que se deben mantener reuniones periódicas para revisar de manera continua los avances en la materia. Le agradezco a Gerardo Rodríguez, profesor de Seguridad Nacional de la Universidad de las Américas Puebla y ya colaborador de este espacio en temas de seguridad. Gerardo, qué honor tenerte con nosotros. Decía al inicio de la nota, un hecho inédito, Gerardo. Un acto inédito, Pedro, porque nunca se habían extraditado tal número de mexicanos en una sola entrega. Y segundo, de tan alto perfil. Caro Quintero, más buscado de los Estados Unidos en los últimos años. También es importante decir que no hubo distinción sobre los cárteles. Van por todos y se entregaron de todos los carteles para que no haya duda que haya alguna distinción o preferencia sobre un cártel en un sexenio. El cártel Jalisco Nueva Generación, de los Zetas, de la familia michoacana, ¿no? Magnífico operativo. Y no es un operativo fácil de llevar a cabo, Pedro. Creo que hay que felicitar a la Secretaría de Defensa Nacional porque coordinó con la Cancillería mexicana, con la Fiscalía en Estados Unidos, con la Fiscalía de los Estados Unidos y de México, la entrega puntual a qué distrito a qué distrito judicial, Pedro. Exacto. Dices bien, no hay distinción entre los cárteles. Vemos a personajes importantísimos en la historia del narcotráfico. Y, por ejemplo, decía el abogado a Milenio del Z40 y el Z42 que hasta esta mañana no había ningún acuerdo que concediera su extradición internacional que haya sido emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estos procesos, seguramente habrá quienes digan, de entrega, llegaría a violar los derechos jurídicos como individuos, Gerardo. Mira, sí me preocupa esta última declaración que pidan pena de muerte contra mexicanos porque seguramente en estos 29 casos México pidió que no se aplique la pena de muerte porque ese es un protocolo que pide México con base en el acuerdo de extradición de los años 80, de los años 70. Exacto, Gerardo. Ahora, esto por el timing en el que se da, podemos suponer que es como el resultado que le quiere dar México a Estados Unidos
por el tema de los aranceles? Que no nos quede duda, México está aceptando estos términos de negociación que pasa por el tema de México colabora en términos de seguridad para mantener esta tan magnífica más de seguridad y de comercio. Caray, pues Gerardo, te agradezco que nos hayas ayudado a entender un poco más este tema y estamos teniendo algunos problemas de comunicación para entenderte bien, pero sin duda siempre es muy valioso lo que nos aportas en materia de seguridad. Gracias y buenas noches. Gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias. Siguiendo con Estados Unidos, hoy nuevamente el presidente Donald Trump amagó con que los aranceles del 25% a México y Canadá se entrarán en vigor el 4 de marzo como está previsto y no el 2 de abril como lo mencionó ayer, argumentando que las drogas siguen llegando a territorio norteamericano y que la medida seguirá en pie hasta que ambos países den resultados definitivos. Además, dejó en claro que a China también se le aplicará un arancel adicional del 10% el próximo martes. With Canada and Mexico so far, are you not seeing the progress that you wanted in order to? I don't see it at all. No, not on drugs. The drugs come in through Mexico. They come, a lot of them, not all of them, but a lot of them come from China, and that's why we did that. It's 10 plus 10. So that goes on the 4th of March. And then on the 2nd of April, we have reciprocal tariffs. That's reciprocal, where we charge countries what they're charging us. And nobody should have a problem with that. Ante esta presión por la imposición de aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum confió en que se llegara a un acuerdo con Trump, pidió esperar a ver cómo se desarrollan las reuniones entre los funcionarios de ambos países en estos días, mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el país llevará todos los argumentos a la mesa. Esperemos que podamos hablar con el presidente Trump una vez que se den estas reuniones, entonces vamos a esperar. Él, como saben, tiene su forma de comunicar. Pero siempre, como decimos, pues cabeza fría y con optimismo en que podemos llegar a un acuerdo. Ellos están diseñando su sistema, lo tendrán claro, vamos a decir, lo que quieren lograr, ya estructurado, o sea, el mes de abril yo creo, porque es la fecha que dio el presidente Trump. Mientras tanto, pues nosotros tenemos que trabajar y avanzar para que nuestros argumentos estén en la mesa. Ya más tarde, a través de X, Ebrard publicó una fotografía junto al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, luego de sostener una reunión en Washington, la cual el secretario de Economía calificó como cordial y productiva. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que su gobierno reaccionará de manera inmediata y contundente ante la posible implementación de aranceles por parte de Estados Unidos el próximo 4 de marzo. Señaló que su país ha invertido en fortalecer la seguridad fronteriza para combatir la crisis de fentanilo que enfrenta Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que aunque su gobierno prefiere evitar un conflicto arancelario, está preparado para defender los intereses económicos del país. Vamos a otros temas. Luego de que Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, anunciara una modificación a los estatutos del partido para impedir el nepotismo en las elecciones del 27, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la propuesta, añadió que a la ciudadanía no le gusta el nepotismo, por eso recomendó a quienes no estén de acuerdo que pues están jóvenes, que se esperen hasta el 2036. Al respecto, Luisa María Alcalde agradeció el respaldo de la presidenta, de quienes se sumaron al apoyo de esta propuesta, por ejemplo, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, Alfredo Ramírez Bedoya, también, quien dijo no al nepotismo. Pero siguen las reacciones en torno a este tema. Mi posición es firme de aspirar a la gobernatura. Vamos a esperar a ver cómo se da la reforma constitucional y no tengo problema, no tengo inconveniente. El partido propone y ¿quién dispone? El pueblo. Estamos hablando del 27, faltan 2 años. Y en estos años muchas cosas pueden pasar. Están poniendo intereses particulares, intereses personales, por encima de los intereses generales. Porque ustedes saben que los estatutos de un partido político no pueden estar por encima de la ley, mucho menos pueden estar por encima de la Constitución. Si de veras quieren acabar con el nepotismo, que lo arreglen ya. Con su voto en la Cámara de Diputados, que
que nos devuelvan la minuta y aquí van a contar con los votos del PAN. Hemos visto en las últimas horas son actos de rebeldía de senadores de Morena, pero también y evidentemente de sus partidos aliados, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pues si ya hay diputados de Morena que dicen que van a reformar el transitorio y que lo van a regresar a su versión original, que es para entrada en vigor en el 2027. ¿Qué pasó con el proceso de insaculación rumbo a la elección judicial en la Ciudad de México? Le agradezco a Tania Alarios, a Paulo García, a Diego Garrido y a Roy Torres que estén con nosotros. Bienvenidos. Bienvenida, Tania, qué gusto tenerte de vuelta. Muchas qué gusto gracias. que te hayas recuperado. Te agradezco mucho, pues estamos con este tema tan importante que es el tema de la insaculación del Poder Judicial en la Ciudad de México. ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué hay tanto enojo en torno a lo que sucedió? Realmente porque Morena, desde que inició el proceso en el comité evaluador, hizo las cosas mal, y lo que mal empieza, mal acaba, no fue la excepción. Primero citaron a las y los diputados a las 4 de la tarde para empezar el proceso de insaculación. No había listas, las listas para poder revisar a quiénes iban a insacular, quiénes habían pasado el filtro de los ciudadanas y ciudadanos que se registraron, que aquí es muy importante decirlo porque Morena lo presumió justo en este espacio con bombos y platillos, que hubo más de 2.482 registros, pero a la hora de la hora, únicamente a 615 les dejaron la oportunidad de ser insaculados y al final ni siquiera cumplieron la norma. La ley decía que tenían que ser alrededor de 10 a 6 insaculados por cargo, no lo hicieron así y peor que eso, empezaron curiosamente a las 10 de la noche, acabaron a las 5 de la mañana. Y lo hicieron a obscuritas, en la noche, donde fue un proceso turbio y marcado por inconsistencias e irregularidades. ¿Cómo fue eso? Que ni siquiera anunciaban a qué cargos cada uno se iba a elegir. Pedimos las listas y vean ustedes las listas que nos mandaban. Nombre, apellido materno y no había ni un cargo. No sabíamos si eran jueces, si eran magistrados. Total opacidad para que después arreglaran ese proceso. Nos mandan la información gracias a que el diputado Garrido la pide a las 8 de la noche. Entonces fue un proceso opaco, fue un cochinero. Morena está preparando el fraude judicial, dejando participaciones a modo. Y aquí estuvo, porque nos mandaron un documento a las 12:45 del orden del día, donde nos mandan quiénes fueron los elegidos, los insaculados. Terminando la tómbola, no hubo claridad entre quiénes habían sido los candidatos elegidos. Y en estas listas que nos mandaron Morena, aquí salen repetidos los nombres. No una vez, no 2 veces, 4 veces, a diferentes distritos y juzgados, penales, familiares, civiles, las mismas personas, los mismos cargos. Al detectar el error, lo denunciamos, por supuesto, y después quisieron echarse una maroma diciendo que era un error humano. No hay errores humanos así, fue una trampa, artificiaron, hicieron un proceso de simulación, una pantomima, y ese teatro no se los creemos, la ciudadanía no se los cree. Muy bien. Algo muy importante que decir es que ciudadanos que se registraron, que me preguntaron como diputada qué seguía de su proceso, solo recibieron este QR. Nunca recibieron lo que les prometieron, un correo diciéndole los pasos, cuáles eran los objetivos, cómo los iban a calificar cuantitativamente. No hubo ni siquiera un método de evaluación y la verdad este proceso es muestra de que lo único que quiere Morena es cooptar el Poder Judicial. ¿Qué pasó, Paulo? No, a ver, se enojan porque avanza el proceso de la reforma judicial, que es algo que sistemáticamente han buscado cómo descarrilar, cómo frenar, cómo obstaculizar, y no se puede porque es una voluntad del pueblo que avancemos. Y fue lo que pasó en las últimas horas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una insaculación que estaba previsto como un método que era parte del proceso. Fue de hecho el método que usó el Senado después de una sentencia del Tribunal Electoral. Han dicho también que fue... con errores. Bueno, han dicho que fue en lo oscurito. Yo acá les dejo el QR. Aquí pueden cualquiera escanear y ver la sesión. Fue una sesión de 6 horas. En la madrugada. De hecho, ninguno de los diputados presentes, que son parte del comité, estuvo ahí para revisar. Estaban convocados. Esa cuestión me parece una pregunta genuina que cualquiera podría tener. Si no hay nada de malo, ¿por qué no hacerlo a la luz del día? No, empezó en la noche, pero es un proceso largo. ¿Y pues eran más de 2,000 cargos a procesar. Porque hay un plazo. Y nos movieron la hora los diputados. ¿Por qué no fue a las 4 de la tarde? Espérame tantito. ¿El plazo se cumplía hoy? Sí, había una urgencia. ¿Mañana? Sí. O sea, se podía haber hecho hoy.
No, a ver, pero pues sea hoy, o sea, cualquier día que sea, es una cantidad importante de cargos a procesar y no es una insaculación que salgan 5 minutos. Y es mejor a las 2 de la mañana. Y si lo hubiéramos hecho a la 1 de la tarde rápido, se hubieran quejado que por qué fue tan rápido. Aquí está, cualquiera puede revisar paso a paso cómo se dio. Es un proceso de lo más público posible, está en YouTube, cualquiera lo puede consultar. Se enojan por eso. Habían usado en esta mesa, insisto, de forma lamentable, incluso el argumento de la paridad de género. O sea, en cada etapa, eso fue una realidad. En cada etapa han hablado del proceso legislativo, han hablado de la equidad de género. La ley no la cumplieron, ahora dicen diputado. que fue en lo oscurito, falso, está en pública la sesión. Y en la noche. ¿Cuál es en la madrugada y en constante? lo Que no quieren que renovemos el Poder Judicial porque son sus entramados de intereses del PRIAN, o sea, los que mandan hoy en el Poder Judicial. Lo que dices es que lo que sea que se haga, todo les va a enojar. Todo les va a enojar porque no quieren reforma judicial, porque Muy la bien. votaron en contra sistemáticamente y no quieren que limpiemos de corrupción al Poder Judicial. Diego. Te voy a explicar y a los que nos están viendo en 4 puntos muy rápidos qué es lo que está pasando. Primero, surge viciado, violando la Constitución, podrido este proceso. Se nombra un comité a medianoche sin que supiéramos los currículums y ese comité hizo todo lo demás. Segundo, se abren listas. Primero se registraron más de 2,000 personas, luego dicen que solamente 1,682 cumplieron el requisito de papeleo y luego dicen que solo 623... Si no son licenciados, los metemos igual en la tumba. 1,682 y luego 623 No, tenía tenían que ser porque derecho a promedio, entrar no los a metemos. la tómbola. Se Para eso era el volaron a registro. más de 1,000 ciudadanos, que no hombres cumplían los y requisitos. mujeres de bien que quisieron participar. Como no son afines al régimen, Falso. les Ciudadanos vuelo la cabeza. estafados. Falso. Sin fundar, sin motivar un dictamen, un documento que dijera cuál es el Demuestren motivo, uno. cuál es el Demuestren motivo por uno el cual, que haya cumplido los cuál es el requisitos motivo y que no por haya el estado en cual la tómbola. sacaron a 1,000 ¿Y qué personas pasaría? sin fundar, sin Demuestren motivar. a uno. ¿Qué pasaría? Información, diputado. A uno. ¿Qué pasaría? Transparente la ¿Qué pasaría? información. Demuestran a uno Y que termino- cumpla los y requisitos. termino ¿Qué de- pasa? A ver, no haya estado en la Tiempo. tómbola. Vamos a dejar que termine Diego y que luego eso retomamos está el diálogo. Se vuelan a 1,000 personas, sin fundar, sin motivar. Es un acto jurídico, un acto que tiene que tener un fundamento y una motivación. No los evaluaron, no les hicieron un solo examen, no los entrevistaron. Simple y sencillamente dijeron 623 si entran a la tómbola. cumplen los Pero luego requisitos. publican estos 623 en una publicación que en electrónico eran 19 fojas y en físico 14 fojas y nombres repetidos. Bueno, sigue el siguiente punto, que es ya la tómbola. Nos enteramos que iba a haber una tómbola a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche. Nunca nos notificaron y aquí reto a Morena que nos dé un oficio en donde hayamos recibido una convocatoria, una notificación electrónica donde nos hayan convocado a los diputados de integrantes de la Comisión No Especial. hubo. Ni una sola convocatoria. Ellos hicieron su proceso de tómbola en lo oscurito, en la madrugada. Tuvo ¿Y un qué diputado del pasa PAN. en la Cambiándonos tómbola? las horas. Que gente adscrita a Morena está manipulando las ¿Por qué estuvo un diputado computadoras. del PAN en la sala? Estuvo gente de Morena manipulando las computadoras y de repente dicen Falso. que se empiezan a echar nombres, bolitas a la tómbola. ¿Cuáles? ¿Quiénes? 2 o ¿Por 3 qué? bolitas violando la Nunca ley. dijeron cómo iba a ser el procedimiento. eso es muy importante. Y terminan a las 5 o 6 de la mañana diciendo, ya hay una lista final, ¿cuál? No la publicaron, violando así principios de legalidad, principios de máxima publicidad, todo en la opacidad. Luego pasa al pleno el día de hoy, en la tarde, 15 minutos antes de que lo votáramos en el pleno, lo publican en la Gaceta. Un listado que solo ellos conocen, quién sabe cómo estuvo. ¿Dónde Dijeron, ahí detectamos estuvo 6 horas de tómbola. Sacaron un numerito, decían un nombre, quién sabe cuál era ese nombre, ellos hicieron su propia lista. Y así nos Muy dicen, bien. vamos a votarlo, pero no pueden debatirlo. La oposición tiene 2 turnos y el oficialismo 2 turnos. ¿Por qué no podemos razonar el voto? La cerrazón, callar a la oposición, callar las voces y no quisieron el debate. Y así, fast track, viene una reforma que es una simulación, una tómbola que es solo con el fin de tomar al Poder Judicial Totalmente. el control de Morena, que no va a beneficiar en nada a los ciudadanos. Que quienes van a juzgar ahora tu vida, tu libertad, tu propiedad, será gente del régimen y no gente de carrera judicial. Vamos con Roy y luego vamos contigo, Pablo. Roy, adelante. Sí, mira, a ver, nosotros lo advertimos en esta mesa, en el Congreso, desde todos los espacios, que así como estaban planteando la reforma, estaban condenados a cometer los mismos errores que cometieron en el proceso federal. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Primero, pues obviamente la opacidad de convocar con una sesión el mismo día, cambian las horas, y lo retrasaron
Evidentemente, pues para que fuera 6 una horas. sesión nocturna. Se empezó a las 10 de la noche, acabó a las 6 de la mañana. Cualquiera la puede revisar. Ahí está muy bien, qué bueno que A la las 12 revisen. Y vale la pena que la revisen para ver cómo se hizo ese sorteo. Sí vale la pena. Pero se están cometiendo los mismos errores. Las listas tienen enormes errores, duplicados, no sabemos ni para qué cargos, no sabemos ni qué es lo que se va a elegir. Y esa va a ser mi pregunta final ahorita de mi intervención a Paulo. El segundo, nosotros propusimos que esta reforma, claro que tiene que ser una realidad, pero que lo hiciéramos bien. En Jalisco, el martes se presentó la reforma judicial con nuestra propuesta de cómo mejorar lo que se presentó a nivel federal y cómo se debe hacer mejor. Primero, con una iniciativa ciudadana, con participación abierta de la sociedad, de universidades, se presentó con un enorme respaldo social. Esa sí, se presentó con un enorme respaldo ¿Me dejas social. hacer un paréntesis Sí. solamente porque tenemos información de última hora? Se da a conocer esta fotografía de Rafael Caro Quintero, bueno, el video, el momento en donde está ya en Estados Unidos, donde junto a otros capos llegaron a nuestro país vecino luego de que fueran entregados por parte del gobierno mexicano. Ahí en pantalla vemos el momento en donde están bajando de este avión privado custodiados por agentes del FBI. Recordemos, entre quienes están en este grupo está Caro Quintero, está el Z40, el Z42. Hay fundadores de cárteles que tanto daño le han hecho a México. Ahí entonces se da la fotografía, ahí se da el momento en donde Caro Quintero y el resto de estos narcotraficantes pisan suelo estadounidense. Vamos a estar al pendiente y le llevaremos más detalles de este hecho tan trascendental. Roy, retomamos. A ver, retomamos. En Jalisco se presentó ya la reforma judicial local con 4 ingredientes fundamentales. Primero, es una iniciativa verdaderamente ciudadana, porque se consultó, se trajo a expertos, a sociedad, se presentó con ellos, no se presentó un partido, no la presentó el gobernador únicamente, la presentó con una iniciativa verdaderamente, una participación muy amplia. La segunda, que no va a haber tómbolas. Eso fue un irreductible en la reforma de Jalisco. No va a haber tómbolas, va a haber criterios estrictos, va a haber criterios estrictos de elegibilidad, así como también para elegir a los comités, que no haya estos conflictos de intereses, que no se elijan con 5 minutos de anticipación. Esas cosas no van a suceder en Jalisco y, por supuesto, la elección va a ser con todo el tiempo y con toda la preparación en el 2027. Así se pudo haber hecho en la Ciudad de México una verdadera reforma al Poder Judicial y no pues con todos estos errores que estamos evidenciando. Y por último, pues yo nada más sí quería en este espacio aprovechar pues para que nos diga Paulo qué es lo que se eligió, qué es lo que se sorteó. A ver, o sea, con claridad, que nos explique, si está tan claro, qué es lo que se sorteó, cuántos jueces y cuántos magistrados vamos a elegir dentro de esta tómbola, cuántos por cada uno de los cargos. A ver, que nos diga, o sea, ya está muy claro, pues entonces que nos los explique, porque la verdad es que en esta mesa creo que no los entendemos. Pero si es así, tan claro y tan contundente, nos los podría explicar aquí muy rápido. Adelante, Paulo. Pues que cualquiera lo puede revisar. A ver, déjame yo creo que ni ellos mismos han visto Aquí la sesión. es Puebla, es una sesión Porque de no YouTube estuvieron, aquí. de entrada no estuvieron presentes. No fuimos Morena no convocados, no tiene fueron la notificados. Hasta un diputado del No PAN. fuimos Pero no convocados estamos debidamente a del esta PAN. sesión. A ver, uno a la vez, porque no nos entiende, No estamos Pablo. hablando de Es lo una que sesión puede de 6 ser. horas. Es un fraude judicial. Ya, estamos en Morena un no proceso tiene la para que respuesta, seis ni horas. tiene claridad. Y A ver todavía- si me ayudan a mostrar acá el teléfono para Acá que lo está puedan Juan ver. Pedro. Al entrar a este QR, pues entras a la sesión que fue la del comité de evaluación. La de la madrugada. Pero son 6 horas con 5 minutos. Sí, Por eso después digo, hay otro y video, que no se lo- cortó, que- A pidieron ver, receso y o sea, otro sí video. me Que nos lo parece resuma, que nos lo resuma brevemente. ¿Cuál que fue el salvo una resultado persona de eso? ahorita traiga insomnio y quiera dormir hasta las 5 de la mañana, No, pues no le va a dar para poder verlo todo. Te voy a decir algo Lo que van a planteo ver. con claridad porque dicen que fuera en la opacidad. No, no. ¿Cuál como claridad? ¿Cuál es el No hubo resultado? claridad, Si, hubo evasión, como hubo si no fuera un posible QR. saber Yo nada cómo más quiero se, saber cómo se sorteó. ¿Cuántas bolitas se Es echaron lo por más cargo? público, Ni pues, siquiera es lo saben más cuántas público bolitas posible. tuvieron que Déjame echar. decirte, Y ellos ese tema tuvieron es muy incluso la importante. oportunidad de atestiguarlo personalmente, No pero fueron ni siquiera Pues no está el link. notificados. prefirieron, ¿Por qué a la prefirieron ciudadanía le quedarse en recomiendas casa. el Mira, link y a prefiero nosotros quedarse en no? casa. Lejos de todo eso, Uno a la vez, ¿qué- por favor. ¿qué- uno a la ¿cuál vez. fue el resultado de ese sorteo? Nada Y más además- explíquenoslos. Además, fíjense, yo voy a seguir reivindicando la insaculación porque es un proceso que inhibe
prácticas como las cuotas. Por ejemplo, en Jalisco, ¿quién va a decidir quién participa y quién no? Los comités, pues ustedes, Expertos. ustedes propone? diseñaron ese esquema. A ver, en ese aspecto, ¿cuál fue el criterio para haber filtrado a quienes no llegaron a la tómbola? Elegibilidad. La convocatoria era clara, se establecía que hay que ser licenciado en Derecho. Yo creo que todos cumplían eso. Diego quiere que sean todos cumplían eso. Para haberse inscrito y quedar en esta lista no tenían que haber cumplido previamente. La presentación de un ensayo y algo importante, nuestras compañeras diputadas de Morena agregaron un requisito muy importante, que no estuvieran en el padrón de agresores. No sé si quieran... Ahí están los 1.682 que ya cubrían esos requisitos. En la tómbola. Tiempo, calmado. Y lo explico muy claro. A ver, espérame, quiero preguntarle esto, porque esa es una duda que seguramente, así como la tengo yo en este instante, cualquiera que nos está viendo la puede tener. Estas más de 1,000 personas que estaban inscritas, ¿ya habían cumplido con esos requisitos y por eso estaban... 1867. Y por eso estaban en esa lista, o simplemente a cualquiera que dijera, oye, yo me inscribo, sin haberlo revisado, lo incluyeron en esos 1,800 y entonces por eso filtraron. Esos primeros fueron los inscritos, que fue el primer dato que tuvimos. ¿Pero cumplieron o no esos requisitos previos? Eso fue de la gente que llevó un expediente. De haber sido, o sea, oye, yo llevo mi expediente, pero fíjate que soy ingeniero. Puedes, o que puede ser que no esté. ¿Cuántos cumplieron todos los criterios? Ni siquiera saben. Entrabas en esos 1,800 y llegabas y decías... O sea, ¿te refieres al primer dato que dimos de cuántos inscritos? Sí, es eran gente 2000. que fue y llevó un expediente. Eran 2,482. De ahí que se revisó. Se revisó que fueran licenciados en Derecho, y de ahí tuvieran un promedio, que hubieran presentado un ensayo y que no... Eso fue un requisito extra que se agregó solo en la Ciudad de México. Del padrón. Gracias a las diputadas de Morena, que no estuvieran en el padrón de deudores alimentarios. Pero sí en el padrón de Morena. No sé si eso quieran los diputados de la oposición que incluyamos en la tómbola. Yo no soy de oposición. Yo soy un simple... Permíteme, Tania, por favor. Calma, hay tiempo. Todos pueden hablar y todo se va a hacer. Yo no soy de oposición. Yo soy un simple ciudadano que está con una cuestión genuina. Sí. Estas 2,000 personas se filtraron y llegaron a 1,800, ¿no? Y de esos 1,800 que decía Diego, se filtraron y fueron los que llegaron a la tómbola. Sí. ¿Hay posibilidad de saber por qué Juanito Pérez no está en esos 600? A 1,000 personas la sacaron. Lo dijo nuestra coordinadora hoy con mucha claridad en el Congreso, que durante las próximas horas se va a estar a quien guste haciendo llegar por qué no llegaron a la tómbola. Ok, a ver, Tania, y luego... Pero eso no es público ni transparente hoy. Tiene minutos que terminó el proceso. Todo lo que dijo saber quién. Nuestro compañero de Morena es totalmente una mentira. Esta fue la lista que nos enviaron 8 de la noche para poder sesionar y hacer la insaculación a las 10 de la noche. 2 horas de sin anticipación, cero transparencia. Y aquí hay 615 personas, no los que está diciendo Pablo, ni siquiera sabe cuántos hubo. Después de eso, algo muy importante, ¿qué te decía la ley? Y no hablo de cualquier ley, la Constitución Política de la Ciudad de México. En el artículo 35, y aquí está justo la hoja de la ley, que integrarán un listado de 10 personas mejor evaluadas para cargo de magistradas y magistrados. Esos son 10 personas por cada cargo. ¿Qué significa? 10 bolitas que debían de estar en la tómbola. No hubo 10 bolitas. Con deudores incluidos. Hubo 4 bolitas. Y también algo muy importante, hubo lugares y cargos que se declararon desiertos. Y hubo otros cargos que no tenían nombre, pero no tenían nombre. Ya estaban elegidos. Tenían una clave, pero sin nombre, y el nombre aparecía vacío. Para después poner el nombre que a modo. Eso es lo que quería Morena. Vámonos más concretos. Pablo responde y luego vamos con Diego. Si nadie cumplía los requisitos, pues estuvo y los que no tenían nombre. Que, ojo, algo importante a informar a la ciudadanía es que todo esto que estamos discutiendo es del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Puede ser que en algún juzgado que nuestro comité haya quedado desierto, el Poder Ejecutivo sí tenga propuestas y el Poder Judicial de la ciudad sí tenga propuestas. Okay. No quiere decir que no haya... Y en el caso extremo, termino porque es importante para la gente. No va a quedar acéfalo, digamos. En el caso extremo que ningún... Si ya declararon desiertos. Dejen aclarar esto que es importante para la gente. En caso extremo que ningún comité tuviera alguien con requisitos de elegibilidad, se va a quedar quien hoy detenta el cargo de persona juzgadora. Entonces, se va a comprometer el acceso a la justicia de la gente. Muy bien, Diego. Vean ustedes el fraude. Más de 2,000 se registran. Quitan a los que no son licenciados en Derecho, tienen deuda alimentaria, etcétera, y quedan 1,682. Esos 1,682 no son deudores alimentarios, sí son licenciados en Derecho. Y luego eliminan a más de 1,000 para solamente meter a la tómbola a 615 personas. Ni siquiera sabe el diputado qué vota.
no tiene idea del procedimiento, porque así la confusión que generaron ante todos. ¿Por qué volaron, por qué eliminaron a 1000 buenos ciudadanos, buenos licenciados en Derecho, buenas abogadas? Deudores. No hay que no. Ya estaban Entiéndelo, aprobados. ese es un dictamen que ustedes mismos aprobaron. Bueno, hasta hay mujeres ahí que no nada más Evidentemente, no nada más son hombres. Los quitaron. Los quitaron a la mala, sin decir por qué, sin hacerles un examen, Muy bien. sin evaluarlos. Ahí está la trampa. Solo eligieron a sus cuates y los metieron en una tómbola. Lo que dice Después de Diego la es que tómbola, es a modo. ¿Tú compartes Totalmente eso, a modo. Roy? Yo creo que sí es un proceso con todas las irregularidades, pero mira, yo estoy dispuesto a ceder mi tiempo ahorita en lo que me queda para que Pablo sí nos conteste esta pregunta. O sea, ¿cuántos cargos se van a elegir? O sea, ¿cuántos cargos en el dictamen que se votó el día de hoy? ¿Cuántos se van a elegir? ¿Cuántas personas se van a elección? ¿Y cuántos quedaron acéfalos? Porque no, la verdad es que no lo entiendo. Si me los puedes explicar, hasta cedo mi tiempo. ¿Pablo? Bueno, a ver, el dictamen lo teníamos todas y todos. No es Es cierto, cierto. no está- Pero a ver, cierto. déjenlo, por favor. Porque yo ya cierto, cedí sí. mi tiempo para que Es cierto que responda. los tiempos se apremian, la gente quizá no lo sepa, en el Congreso de la Ciudad sesionamos los días martes y jueves. Entonces, el proceso termina mañana, como ustedes espero sepan, en proceso electoral todos los días y todos los minutos son hábiles, por eso es que se tuvo que aprovechar pues hasta el último minuto del día de ayer y los primeros minutos del día de hoy, para que hoy en la sesión del Congreso pudiéramos votar, porque pues hay que aprovechar que están los diputados ahí, si no, fuera de su horario, pues luego no van, Pero como no fueron a la sesión de insaculación. Te pedía Roy Pero la ya, respuesta, digamos, en números. de lo Concreto, que- ¿qué es lo que se aprobó hoy en el Congreso? ¿Cuántos? Las listas. ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos magistrados? ¿Cuántos jueces y cuántos magistrados? ¿Y cuántos cargos? No es bueno. Es un número nada más para saber, porque eso me interesa que sepa el auditorio, pues estamos aquí para informar al auditorio. Votan sin saber. ¿Cuántos cargos y cuántos jueces y cuántos magistrados va a haber en la elección de las listas del Poder Judicial? Si lo que quiere la gente es tener toda transparencia y publicidad del proceso, ese es el problema. podemos subir. Que no ¿Por qué sabemos. desde nuestras cuentas subimos No hay respuesta. la Gaceta? Que Morena ni no siquiera sabe ni qué sabe No saben lo ni que qué es- lo que votan. votaron. Esa es Ese la es el gravedad del problema. ¿Qué asunto. fue lo que- No hay transparencia, no publican nada. Es- Fíjate, nuestras te doy un gacetas ejemplo. son información pública. Declararon desierto el Ese es el- juzgado de ese es el extinción verdadero de dominio. problema. El juzgado que va a determinar Porque las no cumplieron los expropiaciones en requisitos. esta ciudad. Totalmente A pesar de que cierto. había gente registrada, lo declararon desierto. En el legislativo. Casualmente, el que va a encargarse de determinar si se expropian o no bienes en esta ciudad. Acá Así de grave el aparece tema. el código QR que nos mostraba Paulo. Aquí está en pantalla, aquí abajito. En Y no la van a tener esa esquinita, información. para que puedan escanearlo y puedan No, Gracias. por eso ver, me pero parece sí que es información relevante. de 6 horas. Y por eso me Después parece hay otra de relevante 2 horas y que no hay respuestas. Que ¿De quien qué hoy cargos? votó a favor de esas listas, pues nos explicara qué votó. Pero Claro. ya vemos que ni siquiera lo puede Son las explicar. listas de la gente que cumplió los requisitos. Tania, y les que pido que salió vayamos ya sorteada. concretos Ok, para Morena ir no cerrando. sabe que votó, Morena hizo una elección judicial de cuates a modo cerrada y dejan de ciertos lugares y cargos justo para que entonces sea un pase directo entre los candidatos del Ejecutivo que mejor les convengan a modo. Paulo retó que si demostrábamos que había un cuate a modo de Morena, ya te voy a decir 2, Paulo. Uno es Gustavo García Arias, exdirector jurídico de la alcaldía Miguel Hidalgo, que aparece en esta lista, que fue en la administración morenista de Víctor Hugo Lobo, de Morena. Y otro más, un priista que era priista, se lo llevaron a Morena, era concejal de Iztapalapa, del PRI, brincó a Morena en la campaña y también ya salió insaculado. Felicidades, Paulo, van a Mucha tener suerte. grandes representantes de Morena en el Poder Judicial. Le quiero decir a la ciudadanía, esto es una pantomima, es un circo, Ok. fue una simulación. Y lo que hizo Morena fue un fraude judicial. No podemos permitirlo, tenemos que salir a convocar. Lo que sí podemos hacer es votar por los candidatos del Poder Judicial, porque eso sí habrán Ok. cumplido requisitos, eso sí tendrán Muy una bien. evaluación y una carrera. No como Morena, que puso a sus cuates a modo para controlar la justicia y cooptarla toda. Paulo. No, a ver, de entrada, ¿Falso? Víctor Lobo nunca gobernó No Miguel dijo. Hidalgo. Víctor Hugo Romo. Este, ¿Sabes qué de es entrada. Romo, ese es De otro Miguel compañero Hidalgo. tuyo, pero es Segundo, Romo. hagamos públicas las listas que tiene aquí Tania. Aquí están las ¿Por qué públicas, no son las de quieren Morena. hacer públicas? Con mucho gusto, ahorita se las Atendamos comparto. la petición de Claro Roegil que sí. y las hacemos públicas. Aquí viene Ya le están mandando qué línea del personas- gobierno para ver qué contesta. personas son las que cumplieron los requisitos y las que fueron sorteadas, que también la gente puede ver el QR que puso en pantalla Pedro para ver todo el proceso de Y insaculación. comentan lo de la fe de O ratas. sea, porque nunca había
ha sido tan público este proceso? ¿Por qué no les gusta? Porque han estado en contra de la reforma judicial de siempre. Hoy ponen este argumento de procedimiento. Antes llegaron al extremo de poner lo de la violencia, lo de la inequidad de género. Han dicho del proceso parlamentario. O sea, lo que es sistemático es que están en contra de la reforma judicial. Y yo los convoco. ¿Y los cuates de Morena que ya te comprobé que están? Yo los convoco a que dejen de oponerse de manera sistemática porque fue un mandato de millones de mexicanos. Oye, Paulo, solo me decía gustaría Roy Fid que una iniciativa en Jalisco. ¿Hay paridad en no esas sé cuántas listas? firmas habrá tenido, pero nuestra coalición legislativa es la más votada desde el 91. Pablo. Y vean la encuesta del Universal del día de hoy, por andarse oponiendo al mandato del pueblo, vean cómo les va. Bueno, PRI ya Pablo, está a ver, abajo las de un encuestas solo tiempo. pagadas de Morena, evidentemente. Esa sí la puedo compartir yo también. No digamos marcas. Estamos bien así. Solo para cerrar contigo, me gustaría preguntarte dos cosas. Uno, cuando se designó a este comité, se les criticó mucho por la paridad. En estas listas, ¿hay paridad? Absolutamente. Permítanme solo a él, por favor. Absolutamente, y además es un mandato constitucional que la integración final tiene que ser paritaria. Y la siguiente pregunta y la última, ¿se pudo haber hecho más transparente? Mira, es público, no sé qué más público que esté en un portal que cualquiera pueda consultar. Ok. Y además quiero decirte, ¿sabes cuántas inconformidades por escrito presentó la oposición que está en el comité? Cero. ¿Tú estás en nuestro chat? Cero. Ahí están las inconformidades. Vamos con Diego y vamos por el chat, hay que No, presentarlas. pues así Morena los convoca por un chat. Tania, Paulo, por favor. Diego y Roy, ya se nos fue el tiempo, entonces breve, por favor. Todo el mundo está viendo cómo los de Morena votan sin saber qué está pasando. Hagámoslo No saben ni público. siquiera qué número de jueces magistrados, ¿Por qué no lo saben quieres si hay hacer paridad o público? no saben ni siquiera cuántas bolitas se echaron a la tómbola, no tienes idea Ahí de está nada el porque QR. evidentemente ni siquiera están enterados ustedes y en la total opacidad está funcionando Muy bien. esto. Es totalmente un fraude y evidentemente vamos a seguirlo Ahí está el señalando, QR. exhibiendo y evidentemente estar en contra. Roy. Mira, no es que no queramos hacerlo público, es que hoy en la sesión votamos en contra porque precisamente tenía esta lista todos los errores que acabamos de comentar, todas las irregularidades que se presentaron durante el proceso, y Morena lo votó a favor y hoy no nos pudieron ni siquiera contestar. O sea, el representante de Morena que votó a favor no nos pudo contestar, independientemente si son públicas o no. Está, No, Rafi. bueno, qué bueno, Pues qué bueno que subámosla. tienes ahí, Súbela pero no tú nos también pudo a tu contestar. Twitter. Y hay paridad, no, ya sabes no. si hay paridad. Adelante, Acá Roy. está. pudo Concluyamos, Nombre, por favor. cargo, género. ¿Qué es lo que votó? Muy O sea, hoy no sabemos cuántos jueces vamos a elegir con las listas del Poder Judicial, cuántos magistrados vamos a elegir y cuántas personas van a participar en esta elección. Hoy se votó y no lo sabemos. Y aquí ya quedó plenamente claro. Por eso nos parece que es una simulación, que nada más Muy bien. es una línea, votaron y ese es el problema fundamental de la reforma judicial. Pues bueno, seguimos platicando la siguiente semana. Gracias por su valioso tiempo y por Muchas estar acá. gracias. Muchas gracias. Pausa, volvemos. Hablemos de la industria automotriz. Axel Sánchez, adelante. Hola, pues déjame te comento que justamente salieron los primeros datos del autofinanciamiento. Es este modelo de financiamiento precisamente para personas de escasos recursos, pero que requieren de un vehículo para movilidad. Pues comenzó este año con el pie izquierdo. Justamente los datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, apuntan que la venta de estos vehículos a través del financiamiento tuvo una baja de alrededor del 9% en cualquiera de los modelos, tanto en el modelo de contratos como de adjudicaciones y entregas. ¿Por qué se presentó esto? Precisamente porque hay una presión de la inflación a este tipo de población. Las personas cada vez tienen que redirigir más sus gastos a necesidades más básicas por el incremento en precios, por lo cual el darse el lujo de tener un vehículo pues presiona este tipo de modelos. Sin embargo, hay que destacar que el modelo de autofinanciamiento sigue existiendo en el mercado con una participación de alrededor de 2%, porque son muchas las personas que requieren de un vehículo, Pedro, pues para moverse, y porque también es un modelo de trabajo. Pensemos en los Ubers, pensemos en otras personas que mueven en transporte. Aquí podemos ver la participación de mercado, donde Mazda es una de las compañías que más vende vehículos con este modelo de autofinanciamiento, como es el caso de Chevrolet en segundo lugar. Afasa es una compañía que vende de distintos modelos, después está Nissan y después Hyundai. Caray, pues así entonces los datos no han sido... Pues empezamos el pie izquierdo con esta población que pues, normalmente es un vehículo de trabajo, no es ni siquiera un vehículo de recreación. ¿Tiene algo que ver la incertidumbre o no? Mucho tiene que ver el tema de la inflación. No fue un comienzo de año complicado. También la cuesta de enero fue muy amplia. Veamos cómo reaccionan en febrero, a ver si hay alguna recuperación. Pues muy bien, Axel, gracias. Nos vemos la próxima semana. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.